Buenos días. El día de hoy en la conferencia matutina del 7 de enero, el presidente de la República respondía varias preguntas de los reporteros de temas muy diversos. Y hay que destacar que el presidente tiene una respuesta consistente, coherente, no contradictoria, bien hilada sobre todos los temas que le preguntan, ya sea de carácter nacional, de carácter internacional, de algunos temas de economía, de geografía, de etcétera, etcétera. Pero yo quiero destacar hoy lo siguiente, porque como en el 2022 se va a hacer la consulta para juzgar a los expresidentes, vale la pena recalcar lo que él habló el día de hoy, sobre todo de Felipe Calderón como expresidente de la República y sus nexos con empresas extranjeras, particularmente con la empresa Iberdrola, y la facilidad que dio a empresas particulares para la generación de contratos de generación de energía eléctrica, violentando las normas internas, incluso la Constitución. Pero a veces esto queda un poco en el aire. Yo voy a ser más específico en el sentido de por qué Calderón violó la Constitución mexicana, y ese constituye, sobre todo en el tema de energía eléctrica, una alta traición a la patria. Como lo dijo el expresidente Adolfo López Mateos, cuando él nacionalizó la industria eléctrica, dijo: hay que tener cuidado porque en el futuro podrán venir otros gobernantes que traicionen en esencia esta medida que tomó el presidente Adolfo López Mateos. Y un traidor a ese legado histórico de Adolfo López Mateos precisamente fue Felipe Calderón. Y en el año 2009 se llevó a cabo la extinción de Luz y Fuerza, o sea, la compañía que generaba la energía eléctrica, compañía del Estado que generaba la energía eléctrica en la parte centro del país, que además esa fue precisamente la empresa que nacionalizó el presidente Adolfo López Mateos. Luz y Fuerza del Centro fue creada por un decreto que se gestó en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados. De acuerdo a la ley, toda empresa que haya sido creado por decreto, para que se pueda llevar a cabo su extinción, debe emanar del mismo poder que generó el decreto de creación. En este caso, ¿quién generó el decreto de creación de Luz y Fuerza? Pues lo generó la Cámara de Diputados. Quien podía extinguir esta compañía de acuerdo a la ley era la Cámara de Diputados. Pero Felipe Calderón, violentando la ley, extinguió por decreto presidencial esta compañía que generaba la energía eléctrica para surtir de energía el centro del país. Entonces Calderón violó la ley, tiene una responsabilidad histórica, tiene una responsabilidad jurídica y también tiene una responsabilidad moral con el pueblo de México. Por eso es que en el 2022 yo desde ahorita, igual que millones de mexicanos, alertamos para que la respuesta de nuestro pueblo sea muy contundente contra los traidores a la patria y contra los traidores a nuestro pueblo. ¿Qué premio recibió Calderón? Porque además, con esta extinción ilegal de Luz y Fuerza, mandó a la calle de golpe a cerca de 44,000 trabajadores de la energía eléctrica, muchos de ellos muy especializados, con muchos años de experiencia, y pues privó de los recursos básicos a alrededor de 44,000 familias. Y esto fue en octubre, si mal no recuerdo. Entonces ya casi para terminar el año fue esa acción ilegal, en contra de la ley, inmoral y de traición a nuestro pueblo. Pero ¿cuál fue el premio que recibió Calderón? Por eso tan interesados estaban en el tema de la energía eléctrica. Pues Calderón, cuando salió de presidente, fue nombrado como miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. O sea, Iberdrola, pues es, ustedes saben, una empresa española generadora de energía eléctrica que firmó o se le entregaron contratos leoninos por parte de los gobiernos del periodo neoliberal y particularmente de Calderón. Lo mismo a la que fue exsecretaria de Energía Cristina Kessel, que hoy también lo trató el presidente de la República. Entonces, el premio de estos traidores a la herencia histórica de nuestro pueblo y a nuestra patria
fue precisamente la cuestión de orden económico, pero con empresas extranjeras. Por otro lado, el presidente centró la atención en que engañaron al pueblo en ese periodo neoliberal para dar entrada a empresas generadoras de energía eléctrica, sobre todo a través de la energía eólica o la energía solar, exaltando el tema de que las empresas que maneja la CFE eran contaminantes y estas en cambio eran energías limpias. Y alguno de los periodistas le preguntó hoy en la mañana si México iba a poder cumplir compromisos de carácter internacional para que en unos 2 años más se esté generando el 30% de la energía eléctrica a través de energías limpias. Y el presidente fue muy claro y muy explícito. Dice, engañaron al pueblo, porque todas las hidroeléctricas que están en el país, que en este momento, dijo el presidente, son 60 hidroeléctricas aproximadamente, generan energía eléctrica sin contaminar el medio ambiente. Y lo que hicieron estos gobiernos neoliberales era bajar intencionalmente la capacidad de generación de energía eléctrica de estas hidroeléctricas para favorecer a las empresas privadas, sobre todo Iberdrola. ¿Por qué decimos esto? Porque en los contratos que se establecieron con estas empresas particulares, la energía eléctrica que ellos generan, primero se le da entrada a la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad en el país y después se da entrada a la energía eléctrica que genera la propia Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la tendencia era que para finales de este sexenio, la energía eléctrica que generara CFE solamente fuera el 25% de la energía eléctrica que se generase en todo el país y el 75% lo generasen empresas privadas, sobre todo españolas. Esa era la cuestión, es una cuestión de intereses económicos. Hay que recordar, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, que por ejemplo en el propio año 2009, cuando fue el decreto de extinción inconstitucional por parte de Calderón hacia Luz y Fuerza, en el año 2009 la capacidad instalada por parte del Estado mexicano para generar energía eléctrica equivaldría al 150% de la energía eléctrica que requiere el país. Es decir, se generaba el 100% y un 50% adicional. Hoy, unos años después, la CFE solamente genera el 52 o el 54% de la energía eléctrica que requiere el país. El resto se le compra a empresas privadas. Y como dijo el presidente también, ellos no están viendo el interés general, el interés de la nación o el interés del pueblo. Ellos ven sus intereses particulares, ellos piensan en su bolsillo. Pero el presidente fue muy enfático y dijo que él está para defender el interés general de nuestro pueblo, no está para defender los intereses particulares de ninguna empresa. Entonces se van a hacer y se están haciendo ya las adecuaciones correspondientes para ir quitando esos contratos leoninos o preferenciales para las empresas privadas. Por eso están muy enojados. Por eso no dudamos que estas empresas que en el periodo neoliberal fueron las consentidas y altamente privilegiadas, no dudamos que también ellos estén dentro de esta gran campaña en contra de la Cuarta Transformación y que así como está el Círculo Rojo, que son los grupos de intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, los conductores en radio, televisión, los editorialistas en la prensa escrita y los empresarios que aportan recursos económicos para estar atacando los avances de la 4T, no dudamos que estas empresas estén en la misma línea. Por eso tenemos que estar muy atentos. O sea, las medidas que está tomando el presidente son a favor y en beneficio del pueblo y de la nación mexicana. Los intereses que se fueron pactando en el periodo neoliberal con los gobiernos neoliberales y traidores a la patria, con un grupo pequeño de grandes empresas nacionales y extranjeras, quieren imponer su voluntad como lo hicieron en el periodo neoliberal al gobierno actual, pero no nos vamos a dejar,
porque como bien ha dicho el presidente, el pueblo de México es uno de los pueblos más concientizados en este momento en todo el mundo occidental. Entonces, la lucha es intensa, ¿eh? O sea, no estamos en una época así muy normal, donde las grandes transnacionales, junto con la oligarquía nacional, definían el destino del país, y dentro de ese destino ya nos habían acostumbrado al aumento de tarifas de energía eléctrica de manera sistemática, permanente, al aumento de las gasolinas de manera permanente y sistemática, al aumento del precio de gas también de manera sistemática y permanente, y etcétera, etcétera. Es decir, estaban viendo a nuestro país, como lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, como una tierra de saqueo, pero eso ya se acabó. Por eso están muy enojados, y al contrario, el pueblo debe estar muy cohesionado, muy unido, para dar cada vez más una respuesta contundente a las pretensiones de estos grupos de poder que se beneficiaron extensamente durante todo el periodo neoliberal. Pero también hay que recordar, porque esto es muy importante, muchos grupos, personalidades entre comillas, que se decían defensores del medio ambiente, nunca levantaron la voz para denunciar estas acciones. Y ahora nunca levantaron la voz, como dijo el presidente, para denunciar el hecho de que se estaban dando este tipo de contratos. Nunca levantaron la voz tampoco estos ambientalistas, digo, no todos, podríamos catalogarlos como ambientalistas conservadores o de derecha. Nunca levantaron la voz cuando se estuvo dando la concesión a empresas mineras para explotación de oro y plata, y que se entregaron en concesión, fíjense bien, el 60% del territorio nacional, que nunca lo iban a acabar de explotar, pero lo utilizaban de manera especulativa en las bolsas de valores correspondientes. Pero nunca levantaron la voz tampoco para oponerse al fracking, para la generación también o para la extracción de hidrocarburos. Nunca levantaron la voz tampoco para denunciar la entrada de alimentos modificados genéticamente o genéticamente modificados, los transgénicos, ni tampoco para protestar porque se autorizara la siembra de este tipo de semillas en el país. Entonces, como se dice vulgarmente, fuera máscaras. Ahora, en el pasado y hoy, pretenden utilizar de manera engañosa el tema de la defensa del medio ambiente, pero en el fondo, pues, encubren estos intereses. No dudamos, y no lo decimos también, que existan grupos ambientalistas realmente que se preocupan. Durante todo el periodo neoliberal levantaron la voz, y hoy también, por el cuidado del medio ambiente. Pero quiero decir que a nivel internacional uno de los mejores ambientalistas es el presidente de la República, y no de discurso, sino en la práctica. Y en la práctica entonces él dice que se van a modernizar estas alrededor de 60 hidroeléctricas, porque en algunos casos están utilizando las mismas turbinas que utilizaron hace 40 años, y ahora hay turbinas más modernas que con la misma caída de agua pues pueden generar mayor cantidad de energía eléctrica que las que ya se tienen de tiempo atrás. O sea, y quiero recalcar, la generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas es energía limpia, porque lo único que pasa es que con la caída del agua, primero se hace una presa, se almacena el agua, luego se abren las compuertas, y con la caída de agua, pues las turbinas empiezan a generar energía eléctrica. O sea, no se utilizan materias contaminantes, es energía limpia. Solo que esta situación que tiene CFE con estas más de 60 hidroeléctricas, nunca la expusieron y dieron o resaltaron mucho la generación de energía eléctrica, sobre todo a través del viento y a través de la energía solar, que está bien eso. El gobierno mexicano, el presidente de la República, no se opone a la utilización de ese tipo de energías, pero también, aparte de esas energías limpias, existe la energía eléctrica generada por las hidroeléctricas. En otro orden de cosas, también hay que recordar que en el tema de la minería, decíamos, el 60% del territorio nacional, es decir,
120 millones de hectáreas, el territorio tiene, como dijo el presidente, 200 millones de hectáreas, se dieron en concesión 120 millones de hectáreas. Y también hay que recordar que así como en el tema de la industria eléctrica, Calderón con su decreto trató de eliminar al Sindicato Mexicano de Electricistas porque fue una fuerza importante en la lucha por mantener la soberanía energética y sobre todo la soberanía en la generación de energía eléctrica, era un estorbo para estas grandes empresas transnacionales y para la oligarquía nacional. Lo mismo pasaba en minería, porque al dar estos contratos es por el 60% del territorio nacional, los salarios que se pagaban a los mineros, las jornadas de trabajo, las prestaciones eran sumamente raquíticas y les estorbaba también el sindicato minero. Por eso vino una persecución contra Napoleón Napito, que le llaman, que tuvo que exiliarse en Canadá. Y lo mismo pasó en Pemex. O sea, en todas estas empresas fundamentales para el desarrollo del país, se utilizó, en el caso de Pemex, a Romero de Champs, que se coludió también con los gobiernos neoliberales para reducir o tratar de reducir o minimizar los derechos laborales de los trabajadores de Pemex, pero sobre todo para extender una red de corrupción en Pemex en todos los niveles y beneficiarse mutuamente esa dirección sindical con los gobiernos neoliberales y tener fortunas enormes que se hicieron a costa del erario público y del sacrificio de nuestro pueblo. Por eso el presidente de la República señaló, no solamente para este gobierno que él ya está ejerciendo, sino desde el año 2005 que presentó al pueblo de México su proyecto alternativo de nación para ser candidato en el 2006 a la presidencia de la República, señaló en este proyecto alternativo de nación que se va a utilizar el sector energético como palanca del desarrollo nacional. Y es lo que está haciendo el presidente, pero eso afecta los intereses y los bolsillos de estas transnacionales y de la oligarquía nacional. Por eso, repito, se están uniendo para tratar de dislocar los objetivos de la 4T. Pero no queremos más que vuelva en nuestro país los gasolinazos, no queremos más que vuelva el aumento sistemático del precio del gas, no queremos que se sigan aumentando las tarifas de energía eléctrica y se siga privatizando este sector, eso ya no lo queremos. Ellos pretenden regresar al pasado y para eso han constituido esta agrupación o esta alianza que se llama Va por México, donde están involucrados los tres partidos políticos que firmaron el Pacto por México, el PRI, el PAN y el PRD, y además cuentan con el apoyo económico de un sector de los empresarios de la oligarquía nacional, entre ellos Claudio X González, que estuvo presente con esta triple alianza para iniciar, aunque ellos la quieren extender a otros partidos, para tratar de regresar al pasado, de recobrar sus privilegios. Está bien que regresen, como en otras ocasiones ha dicho el presidente, pero que regresen lo robado. Y regresando al tema, en la consulta para el 2022, que debió haber sido este año en el 2021, no hay que olvidar lo que ya mencionamos de Calderón, pero así podríamos decir también de Peña Nieto y también de Vicente Fox. Por ejemplo, en el caso de Vicente Fox, también violó la Constitución, es un violador de la Constitución, porque cuando llegó como presidente otorgó 36 contratos para generación de energía eléctrica a empresas europeas, sobre todo españolas. También violó la Constitución, o sea, es un violador de la Constitución. Eso queda más de manifiesto, como ya lo hemos dicho, porque en ese momento el auditor superior de la Federación, después de presentar a la Cámara de Diputados los resultados de la auditoría, donde textualmente plantea que 36 contratos que se entregó en el gobierno de Fox violaron la Constitución y que los diputados en ese momento debieron haber tomado en cuenta las conclusiones de la auditoría y en consecuencia obrar para rectificar esa violación a la Constitución, no lo hicieron porque la mayoría eran del PRI y del PAN, o sea, de estos partidos que ahora están creando esta alianza Va por México, no lo hicieron.
El propio auditor de la Federación tuvo que presentar y promover una controversia constitucional, pero la Suprema Corte de Justicia no la aceptó porque debía haber sido propuesta por la Cámara de Diputados. Y para que sea propuesta se requiere un porcentaje de diputados que pudieran haber promovido la controversia constitucional para corregir la violación a la Constitución que hizo Fox. No lo hicieron, repito, porque la mayoría eran del PRI y del PAN, los que ahora están haciendo Va por México, pero más bien debiera llamarse Va contra México o Va por el dinero de México. Otro tema importante que trató el presidente, decíamos esto de la corrupción y el dispendio de recursos. Él dio un ejemplo. Dice, cuando Peña Nieto viajó a Argentina, que se llevaron el avión presidencial y se llevaron ahí hasta el Perico, dijo él, solamente en ese viaje se gastaron 7 millones de pesos por internet, 7 millones de pesos. Fíjense nada más. Y lo contrastó con el viaje, el único viaje que ha hecho el presidente al extranjero, que fue a Washington para estar presente en la entrada en vigor del Tratado Estados Unidos-México-Canadá. Y dice, yo viajé en avión comercial, en avión de línea, fuimos 6 o 7 personas, fueron, regresaron, se hospedaron allá y no se gastaron ni los 7 millones que se gastó Peña Nieto en un viaje a Argentina solamente por datos de internet. O sea, a eso quieren regresar, al dispendio, a la corrupción, a favorecer a empresas extranjeras en contra de los intereses del pueblo de México. Pues eso no queremos, o a menos que de plano algunos sean masoquistas y quieran que regrese lo mismo de antes. Y finalmente, un tema fundamental en este momento que trató el presidente fue la censura que ahora están imponiendo algunos medios que utilizan las redes, como fue el caso, él lo ejemplificó muy bien, el caso del presidente Donald Trump, o sea que fue censurado en el caso específico que el presidente habló por Twitter. Eso sí, dice, pues se acaba la libertad y nosotros luchamos por la libertad de expresión, que es un elemento fundamental. Pero fíjense entonces, sí, por un lado, los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, a nivel nacional y a nivel internacional, la mayor parte de ellos están copados por la oligarquía nacional en cada país o por la oligarquía internacional. ¿Qué sucederá si también en redes se imponen censuras? Esa posición del presidente es muy valiente. ¿Por qué razón? Porque pues está expuesto, como también Donald Trump, a que en un momento dado pueda pasar lo mismo. Entonces aquí eso es un tema para reflexionar. Así lo planteó el presidente. Es un tema para reflexionar en el sentido de que se vayan viendo también, yo lo entiendo así, algunos otros medios alternativos también de comunicación, aunque el más efectivo, como él lo dijo, y siempre lo ha hecho, pues es que cada mexicano nos convirtamos en un medio de comunicación para transmitir en la familia, con los vecinos, en el trabajo, en la escuela, o por los medios que podamos, las noticias que se están prestando o presentando, sobre todo en la conferencia matutina que encabeza el presidente de la República. Entonces, lo que hoy planteó el presidente, nada de censuras, se acaba la libertad. Y nosotros, como él lo ha dicho, luchamos cabalmente y plenamente por la libertad de expresión. No hay más. Pues si te gusta lo que estamos comentando aquí, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te agradecemos mucho los comentarios que diariamente nos hacen y que a la vez puedas difundir esto con vecinos, familiares y amigos a través de las redes. Te deseo que tengas muy buen día. Gracias.